No estoy seguro de cuándo precisamente empecé a sentirme invisible, pero no sucedió de inmediato. No fue un enfrentamiento, no fue una exclamación. No se trató de una traición tradicional que se pudiera identificar con el dedo. Se trataba más bien de un proceso de evaporación gradual, una pérdida suave que comenzó en los pequeños gestos diarios. La mano que ya no persigue la mía bajo el mantel, los ojos que atraviesan mi cuerpo como si estuvieran dentro de los muebles. Las noches que concluyen con un mañana de madrugón, a pesar de que yo esté allí, desnuda bajo las sábanas, aguardándolo. Nuestro matrimonio, observado desde el exterior, es robusto. Nos consideramos una de esas parejas que las personas utilizan como referentes. Él es vigilante, responsable y empleado. No levantaría nunca la voz. No se marcharía de su hogar sin despedirse con un beso en la mejilla. Me desempeño a la perfección en todos mis roles: mujer, madre, acogedora. Las imágenes de los encuentros familiares siempre nos hacen sonreír, combinados de manera perfecta, con perfecta sincronización. Sin embargo, cada sonrisa representa un muro que oculta una grieta de mayor profundidad. Lo que me carezco no es cariño, no es una empresa. No se trata de estabilidad, es algo considerablemente más discreto, mucho más desafiante de admitir. Me falta la comunicación, la caricia sin ninguna razón, la fricción que alisa la piel. La mirada que no desvía, sino que mantiene y indaga. Me falta ese estrés que precede a las reuniones, esa preparación casi cotidiana que inicia en el baño, durante la selección de la indumentaria interior, en la fragancia tras las orejas. Esa impresión de ser querida es de esperarse, de ser observada. Jamás conversé sobre esto con alguien, incluso con mis amigas más íntimas. ¿Cómo se puede declarar en público que tu esposo es un buen hombre, pero hace meses, tal vez años, que no te toca con auténtico anhelo? ¿Cómo se puede describir que el silencio no es sanción, sino tradición? Hemos asimilado la rutina, a las fechas establecidas, a las comidas donde se discute sobre el trabajo y la vida familiar, pero no de nuestra parte. Aquella tarde fue una de muchas otras. En la cena me había esmerado. Un menú simple pero meticuloso, al igual que cuando su padre llegaba a casa. El vino se presentaba, la mesa colocada, las lámparas prendidas, detalles que quizás solo yo percibía. Como suele hacer, llegó a tiempo. Siempre ha demostrado ser un hombre de tradiciones, de aquellos que respetan las horas de trabajo como un medio para respetar a los otros. Se presentó con una sonrisa serena, esa combinación de cordialidad y sofisticación que siempre le ha distinguido. Era vestido con una camisa de color azul claro y un pantalón de color beige, nada más allá de lo habitual. Sin embargo, a él todo le parecía apropiado. Era uno de esos individuos que, aun en la simplicidad, conservan una cierta presencia, una manera de vivir que no requiere esfuerzo. Usó un beso en la mejilla para saludarme, tal vez un poco más pausado de lo normal, o quizás fui yo quien lo interpretó de esta manera. Se quedaron fijados en mi cuello, el suave escote del vestido que había seleccionado casi sin reflexionar. Sin embargo, ahora me sentía muy consciente. No portaba un subjetivo. En ocasiones disfruto de esa sensación de libertad bajo el tejido, esa mínima insurrección privada que nadie conoce más, o que, hasta aquel instante, pensaba que nadie percibía. En la cena, los diálogos se centraban en lo cotidiano, la labor, las modificaciones en la vivienda rural, comentarios acerca de la política local,
Mi esposo conversaba alegremente con su padre, y yo apodaba, le sonreía, llenaba las copas de vino con alcohol. Todo está bien, todo anticipado. Sin embargo, entonces sucedió algo tan trivial, tan sencillo de ignorar, que me asombró la intensidad con la que me impactó. En algún instante, mientras recogía los platos, su padre me observó detenidamente y casi sin reflexionar, afirmó: «Esta noche te ves particularmente bien». No fue lo que, sino la manera. No fue una simple observación de un suegro cordial. Existía algo en su tono, en el silencio entre las frases, en cómo sus ojos no se movieron. Sentía la temperatura ascender por mi pecho. La piel se expandirá bajo el atuendo. Respiré. Me desvié la mirada. Soltó un gracias casi imperceptible, mientras mis manos dedicadas a los platos trataban de parecer naturales. Sin embargo, en mi interior, una corriente eléctrica me recorría, siendo a la vez incómoda y deliciosa. El resto de la velada se desarrolló de la misma manera que siempre, o al menos eso parecía. No obstante, ya no podía oír las palabras. Solo experimentaba el peso de aquella mirada, encajada en alguna parte entre mis costillas y mi pecho. Y por vez primera en un largo periodo, al cerrar la puerta tras despedirlo, me apoyé en su contra. Dejé que el miedo me inundara sin resistencia. Esa noche, al acostarme con mi esposo, intenté encontrar su abrazo. Me aproximaba. Mi mano se apoyó en su pecho. Él susurró algo mientras dormitaba. Volteó hacia el otro extremo. Era un profundo sueño. Por otro lado, me quedé dormida, con los ojos abiertos en la penumbra, percibiendo el eco de esa frase simple que, desconociendo cómo, había comenzado a agitar componentes dentro de mí. Tal vez fue simplemente un comentario. Tal vez fue simplemente mi imaginación. Sin embargo, esa diminuta chispa, esa mínima fisura, ya había permitido la difusión de la luz. Al siguiente día, la vida continuó su trayecto como si nada hubiese sucedido. La vivienda se inundó de los sonidos usuales. En la cocina, la cafetera está burbujeando. Las principales noticias en la televisión. Las acciones precipitadas de mi esposo para ir a la oficina de manera temprana. Nada más allá de lo habitual. Nada que alterara la rutina que habíamos llevado años edificando ladrillo por ladrillo, cada día. Sin embargo, algo en mi interior había evolucionado. Era prácticamente inaudible, como un suave bajo la piel. Una tensión que parecía flotar en el aire que solo yo podía percibir. Me percibía despierta de una manera que había desvanecido. Esa frase de la noche pasada continuaba rondando en mi mente, repitiéndose como una melodía suave de la que no puedes huir. Y no era el enunciado en sí mismo, sino lo que había despertado en mí, lo que había extraído de la superficie, donde siempre había mantenido todo controlado. No transcurrió mucho tiempo hasta que apareció la próxima ocasión para encontrarnos. Fue mi esposo quien lo sugirió, de la forma más inocente que puedo. Deberíamos visitar a unos parientes en las periferias de la ciudad, un viaje programado desde hace semanas, pero a última hora se presentó una reunión laboral que no podíamos aplazar. Con esa indiferencia habitual de quien confía ciegamente, me cuestionó si sería agradable ir en solitario y si su padre podría acompañarme, dado que él también necesitaba recorrer esa región. Acepté sin dudarlo, aunque en mi interior sentí que el corazón empezaba a pulsar con una intensidad incómoda, casi angustiosa. No expresé nada, simplemente asentí, como si fuera la solución más lógica y práctica. Sin embargo, mientras organizaba mis pertenencias para el viaje, seleccioné con mayor cuidado la vestimenta de ese día. Una blusa blanca de tejido suave,
casi transparente, que permitía apreciar la delicada curvatura de mis hombros. Bajo, un sostén de encaje de tonalidad marfil. Simple, pero sofisticado. Uno de esos que no se seleccionan por comodidad, sino por la sensación que provoca cuando lo pones. Una falda de lino que llegaba hasta las rodillas, ajustable en la cintura, que destacaba el diseño de mis caderas. Detalles delicados, apenas perceptibles, pero que transformaban radicalmente mi forma de moverse, mi forma de habitar. El viaje se inició sin grandes sorpresas. Ingresé al vehículo, saludé con el mismo respeto habitual. Y durante los primeros instantes, el diálogo se centró en cuestiones triviales. El tráfico, el tiempo, las noticias más recientes del vecindario. Sin embargo, existía algo en el silencio entre cada frase, en las miradas veloces que evitaban parar demasiado, que cargaba cada segundo con una tensión difícil de pasar por alto. Él manejaba con esa serenidad que siempre lo ha distinguido, una confianza en cada gesto que se diferenciaba del torbellino de ideas que se desataba en mi mente. Cada vez que cambiaba de rumbo, su mano rozaba suavemente mi muslo, un gesto que podría interpretarse como un gesto casual, pero que yo percibía como una caricia planificada. No llegué a mover las piernas. No tomé ninguna medida para prevenir el contacto. Por el contrario, me mantuve precisamente donde estaba, permitiendo que esa proximidad se extendiera. A media ruta, hicimos un alto en una gasolinera. Bajé del vehículo, agradecida por el aire fresco que contribuía a retomar mi compostura. A medida que él llenaba el depósito, ingresé a la tienda de la estación y, sin mucho razonamiento, opté por un café y un pequeño pastel de almendras. Cuando regresé, descubrí que ya había adquirido uno similar para mí. «Recuerdo que te agrada este», dijo, y por un instante nuestras manos se encontraron al introducir el vaso caliente. Continuamos la travesía en un silencio profundo y lleno de carga, donde ya no se requerían palabras para comprender lo que estaba sucediendo. Cada gesto, cada ojo, constituía una conversación en sí misma, una conversación fluctuante que nos iba aproximando, gradualmente, hacia un punto del que ya no habría regreso. Al llegar a la vivienda de los parientes, realizamos todos los trámites, sonrisas, saludos, diálogos educados, pero apenas conseguía concentrarme. Todo mi cuerpo se concentraba en su presencia, en cada acercamiento que hacía, en cada vez que me enfocaba en la palabra. Podía percibir la electricidad que nos conectaba, un campo magnético que parecía atraerme hacia él sin que pudiera oponerme. El recorrido fue limitado. Al poco tiempo, iniciamos el viaje de vuelta. La luz de la tarde empezaba a desvanecerse, coloreando el firmamento de matices anaranjados y delicados. Él conducía serenamente, con una mano en la dirección y la otra reposando cerca de la palanca de cambios. No conversábamos. El silencio era tan profundo que prácticamente se podía sentir. En algún punto del viaje, sin notificación previa, volteó el vehículo hacia una pequeña vía secundaria, circundada por árboles y casi completamente desértica. No pregunté a dónde nos dirigiríamos. No puse el menor empeño en cuestionar su elección. En esencia, yo entendía que tampoco pretendía frenarlo. Fue a un costado del camino, detuvo el motor y se volteó hacia mí. Sus miradas persiguieron las mías, y en esta ocasión ninguno de nosotros desvió la mirada. Por vez primera, la tensión que habíamos llevado desde la noche del comentario se transformó en algo palpable y concreto. Él levantó la mano gradualmente, como si me brindara la posibilidad de frenarlo, pero yo no hice ni un gesto mínimo para frenarlo. Sus dedos tinguieron mi mejilla de rosa.
Siguieron el trazo de mi mandíbula hasta terminar bajo mi barbilla, forzándome a mantener la mirada fija. No expresó nada. No fue necesario. Los primeros besos de sus labios fueron delicados, solo un toque, como si estuviera indagando si tenía autorización. Sin embargo, al responder mis labios, al cerrar mis ojos y acercarme un poco más, esa contención inicial se desmoronó. Nos dimos un beso con una urgencia que parecía haberse acumulado durante años, una necesidad que desconocía sus motivos ni sus repercusiones. Su mano entrelazada en mi pelo, la otra acariciando la curvatura de mi cintura, yo tembloroso, entregando mi cuerpo a ese contacto que había anhelado sin atreverme a confesarlo. No fue un beso delicado ni precipitado, fue consciente, determinante, repleto de todo lo que ninguno de los dos expresó verbalmente. Al final, nuestras respiraciones se agitaban, pero a pesar de todo, ninguno de nosotros disminuyó la mirada. Continuamos ahí, inmersos en ese momento, conscientes de que lo que acababa de suceder era solo el comienzo. Esa noche no pude dormir. En otras palabras, cerré los ojos. Sin embargo, el sueño nunca alcanzó completamente. Cada vez que el silencio en la habitación se intensificaba, cada vez que el murmullo del tráfico nocturno parecía apagarse, mi pensamiento recurría constantemente a ese instante en el vehículo, a la sensación del calor de su mano en mi pelo, a la fuerza de sus labios en mi rostro, a esa forma casi intransigente en la que me había sostenido la cintura, como si estuviera tocando algo que necesitaba proteger. Me desperté temprano, incluso antes de que la alarma llegara a sonar. Me quedé observando el techo, inmóvil, oyendo la serena respiración de mi esposo a mi lado. Existía algo cruel en esa serenidad, en esa rutina que parecía tan constante, mientras todo en mi interior se había desordenado. Me cuestioné, sin poder evitarlo, ¿cómo podía acostarse tan tranquilamente alguien que alguna vez había declarado que yo era su todo, cuando hacía tanto que no me miraba realmente? No le hice saber nada, ni en ese día, ni en los que siguen. ¿Cómo se traduce en palabras lo que incluso una misma no acaba de admitir? ¿Cómo se justifica que el contacto físico con alguien distinto a tu pareja pueda despertarte áreas corporales y espirituales que habías olvidado? Se pasaron varios días sin nuestra presencia. Él, el progenitor de mi esposo, tampoco mostró indicios. No existieron mensajes, ni llamadas, ni incluso esas miradas engañosas que tan sencillamente podrían habernos enganchado. Sin embargo, esa falta no proporcionó alivio. Por el contrario, provocó que el anhelo se intensificara, como si el tiempo y la distancia solo fueran útiles para estimular las ganas. No obstante, la tensión halló el método para volver, y lo realizó. Como tantas cosas significativas en la vida, de manera inesperada. Una tarde, mi esposo llegó con la noticia. Las obras en el hogar de su padre se estimaban que demorarían más de lo anticipado. ¿Existe algún inconveniente con las cañerías? Respecto a los permisos de construcción. Nada grave, pero lo suficientemente grave para que necesitara encontrar una solución provisional. Por supuesto, la solución era la más lógica y la más conocida, que se quedara a nuestro lado durante unos días. En suma, existen suficientes espacios, afirmó mi esposo mientras extraía las llaves del vehículo y las colocaba en la encimera. Lo expresó con esa naturalidad de quien piensa que está proporcionando una ayuda sin repercusiones. Asentí, simulando que me sentía a gusto, que no tenía ninguna resistencia. Sin embargo, sentí en mi interior que me faltaba el aire. No fue ansiedad, fue pura excitación, ocultada como inquietud.
Esa misma noche, al concluir la limpieza de las sábanas en el cuarto de los invitados, me detuve un momento frente al espejo del pasillo. Me observé atentamente. La blusa ceñida, los vaqueros ajustados, el pelo suelto que se desprende sobre los hombros. Me percaté de que había seleccionado esa vestimenta sin reflexionar, o tal vez demasiado consciente de lo que estaba haciendo. Me cuestioné realmente qué buscaba. ¿Era él o si era el sentimiento de revivirme? Al llegar, la casa permaneció en silencio. Mi esposo había disfrutado de una cena con unos colegas de trabajo. Él ingresó con su usual reserva, una pequeña maleta en su mano, una sonrisa cortesía. Saludó con esa voz tranquila y baja que siempre logra tranquilizar cualquier entorno. A pesar de que cada movimiento suyo parecía calibrado, cada palabra pronunciada en el tono adecuado, pude percibir cómo su mirada se detuvo apenas un segundo más en mi cintura, en la curvatura de mis caderas, bajo la tela del pantalón. No discutimos excesivamente. Le presenté la sala. Indicaba el lugar donde se encontraban las toallas. Le cuestioné si requería algo. Todo está bien, todo idóneo. Sin embargo, entre cada palabra emergía ese profundo silencio que ya no podía ocultarse con elegancia. Los días posteriores se llevaron a cabo como una danza meticulosa, cada uno preservando su apariencia, cada uno desempeñando su función. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, cada encuentro en el pasillo, cada encuentro en la cocina, cada contacto casual de las manos al mover una taza de café, suponía más tensión de la que cualquiera podría aguantar. El primer diálogo auténtico, el que traspasó la barrera del silencio, sucedió una noche cualquiera, casi sin indagar en ello. Cuando él entró, yo estaba en la cocina, organizando las cosas para el día siguiente, en silencio. Se aproximó a la barra, tomó una copa de vino y se mantuvo ahí, mirándome. Desde el día anterior, no has expresado nada. Su voz era serena, pero clara. Me quedé inmóvil, con las manos todavía firmes en la encimera, experimentando cómo esa sencilla expresión me atravesaba. No intenté desmentir a qué aludía, no era necesario. No tenía idea de qué expresar. Respondí sin fijarme en él, intentando hallar algo en el lavabo, pero experimentando cómo el calor me ascendía por el pecho. No es necesario que expreses nada si no deseas, pero no pretendas que no ocurrió. No tenía idea de qué responder. No existía manera de anular lo que habíamos realizado. No existía retroceso. Ese intercambio quedó impregnándonos como una promesa, quizás una advertencia, pero principalmente como una confirmación. Ninguno de los dos deseaba parar, y mientras encendía las luces de la cocina y ascendía las escaleras hacia el cuarto, entendía que tanto más pronto como más tarde, esa tensión iba a volver a surgir, no con justificaciones, no con coincidencias. En esta ocasión, ya que ambos lo buscaríamos. Me desperté temprano, antes que cualquier otro, pero no debido al sonido de la alarma ni a las tareas del día. Abrí los ojos con esa preocupación que se aferra al cuerpo cuando la mente ya no hallan refugio en el sueño. Permanecí inmóvil durante unos minutos, oyendo la serena respiración de mi esposo junto a mí, el murmullo distante de la televisión que alguien había encendido en otra estancia, el crujir de las vigas antiguas de la vivienda. Todo permanecía inalterable, todo excepto yo. Bajé las escaleras silenciosamente. Cada paso representaba una pequeña traición, como si el mero acto de entrar en la casa a esa hora ocultara una intención que aún no conseguía identificar. La cocina se encontraba desocupada. El aire fresco de la mañana
se filtraba a través de la ventana entreabierta, y por un instante pensé que podría respirar normalmente. Me preparé un café, tratando de enfocarme en el sonido conocido de la cafetera, en la rutina cotidiana. Sin embargo, cada movimiento contenía una energía diferente, un leve temblor en las manos, una atención sobredimensionada al modo en que sostenía la taza. No transcurrió mucho hasta que oí sus pasos en el corredor, lentos, confiados, como si registrara cada desplazamiento. Lo observé ingresar a la cocina, con esa serenidad casi sofisticada que siempre ha estado con él. Era vestido con una camiseta gris y unos pantalones de algodón, sin calzado, con el cabello todavía irregular debido al sueño. Su presencia inundó el espacio instantáneamente, a pesar de que no expresó nada. Se aproximó al lavabo, abrió el grifo, dejó fluir el agua y después, sin moverse, rompió el silencio. «No has dormido adecuadamente». No contesté, no por no desear, sino porque la respuesta resultaba muy evidente. Adquirí un sorbo de café y me restablecí a observar por la ventana, como si fuera allí a hallar las palabras que desconocía entonar. «Tampoco yo», afirmó, en esta ocasión con una voz más baja. Existía algo en cómo lo expresó que me hizo inclinar la cabeza, observarlo. Nuestros ojos se cruzaron por un instante excesivamente largo. Él fue el primero en desviar la mirada, pero antes dejó en evidencia que ese segundo había sido deliberado. Mi esposo, mientras tanto, permanecía indiferente a todo, inmerso en sus propios horarios, en sus problemas, seguro de que en el hogar prevalecía la tranquilidad. Tomaba en cuenta la tensión que se establecía en cada esquina, como una corriente subterránea a punto de sobrepasarse. El resto de la mañana se desarrolló como una serie de pequeñas reuniones. Nos encontramos en el pasillo, en el salón, cada uno enfocado en parecer ordinario. Sin embargo, las miradas, los descansos superfluos, los gestos excesivamente ponderados, hablaban por sí mismos. Cada cruce era un intercambio verbal, cada contacto casual, una confesión. Durante la comida, la noticia que definió el ritmo del día se presentó con la misma naturalidad que un diálogo acerca del clima. Mi esposo nos comunicó que tenía una reunión en otro lugar y que no volvería hasta la noche. Lo expresó entre bocados, mirando su móvil, sin poner ni siquiera la mirada al plato. Entonces asentí, simulando que esa información no modificaba nada. Sin embargo, dentro, experimenté la aceleración del pulso, la reacción del cuerpo antes que la mente. Concluimos la comida sin prisas. El padre de mi esposo asistió en la recogida de la mesa. Cuando tomamos el mismo plato, nuestras manos se acercaron. Apenas un instante, un contacto suave, pero suficiente para que el calor se propagara desde mi cuello hasta las mejillas. No retiré mi mano, tampoco él. Esa sencilla interacción generó algo entre nosotros. Sí, una chispa mínima, pero imposible de pasar por alto. Continuamos con la rutina, conservando los platos, acondicionando la mesa, pero cada acción estaba impregnada de una expectativa que ninguno de nosotros deseó interrumpir de inmediato. El resto de la tarde transcurrió en un baile silente. Me quedé atrapado en la habitación durante un largo periodo. Intenté leer, ordenar mis ideas, pero las palabras del libro se desdibujaban frente a mí. Mi mente retornaba constantemente a la cocina, a ese momento efímero que había sido suficiente para que todo volviera a cambiar. Bajé las escaleras
justo cuando el sol empezaba a descender, persiguiendo cualquier razón para atravesarlo. Se encontraba en el salón, tumbado en el sofá, leyendo. O al menos eso intentaba, ya que al entrar, alzó la cabeza y me miró con esa combinación de tranquilidad y anhelo que me desbordaba. No mencioné nada. Solo me aproximé a la ventana, intentando mirar el jardín, pero percibiendo su mirada clavada en la línea de mi espalda, en la caída del vestido en mis caderas. No deseo que pretendamos. Dejó caer el silencio, su voz serena pero constante. No me reincorporaba. Un momento cerré los ojos, experimentando la sensación de que cada palabra se clavaba en mi piel. Tampoco yo. Afirmé, simplemente un murmullo. No se pronunciaron más palabras. No faltaron, ya que en ese instante ambos sabíamos que el próximo paso ya estaba determinado, a pesar de que ninguno de los dos lo hubiera expresado en voz alta. Y al oír el cierre de la puerta principal, mi esposo saliendo finalmente para su encuentro, el silencio que permaneció en la casa fue diferente. Era inestabilidad. Era la seguridad de que nada podría frenar lo que se estaba preparando. El ruido del cierre de la puerta principal detrás de mi esposo no fue únicamente una señal de que la vivienda estaba desocupada. De cierta forma, fue una señal, una autorización no expresada, una barrera que emergía entre lo adecuado y lo ineludible. Me quedé en silencio, de pie junto a la ventana, observando cómo el eco de sus pasos se difuminaba en la acera, cómo el motor de su vehículo se alejaba gradualmente hasta desaparecer completamente. La vivienda, finalmente, silenciosamente. No me despedí inmediatamente. Me quedé ahí, sosteniendo las manos en el marco de la ventana, con un fuerte latido cardíaco, muy intenso. Sentía cómo la sangre se infiltraba en mis mejillas, cómo el cuerpo, previamente contenido, comenzaba a ceder ante algo que había intentado negar durante días. Era consciente de que él estaba abajo, que podía entrar en cualquier instante, que quizás ya estaba a punto de esperar. Y, no obstante, no tomé ninguna medida para frenar el pulso acelerado, la respiración torcida y el aumento de la humedad en las palmas de mis manos. Alcé despacio las escaleras hacia mi cuarto. Cada escalón, cada avance representaba una declaración silente de todo lo que temía expresar. Me senté frente al espejo del armario, contemplando mi reflejo con un interés que desde hace mucho no podía tener. El vestido continuaba suelto sobre mi cuerpo. Sin embargo, debajo de la tela cada músculo experimentaba tensión, cada fibra de mi piel vulnerable al mínimo contacto. Sin darle muchas consideraciones, deslicé el vestido por los hombros, dejándolo caer a mis pies. Me quedé en prendas interiores, un conjunto de encaje negro que había seleccionado esa mañana sin entender por qué. O quizás sí, quizás, en esencia, tenía claro lo que estaba realizando desde mucho antes de que todo esto ocurriera. Me recogí el cabello en un moño alto, dejando al descubierto tanto el cuello como los hombros. Aplicar perfume detrás de las orejas y en las clavículas parecía casi un acto mecánico, pero en esa ocasión lo hice con una lentitud consciente, disfrutando de cada gesto, como si me estuviese preparando para verlo ya en el encuentro. No se requirió su búsqueda. Cuando descendí, él ya estaba ahí, en el salón, de pie, sosteniéndose contra el marco de la puerta, como si estuviese consciente de que iba a descender justo en ese momento. Su mirada atravesó mi cuerpo sin distracción, sin apuro, sin culpabilidad. No percibía la urgencia del adolescente que se comporta sin reflexionar. Existía anhelo, sí, pero también una serenidad amenazante, la paciencia de quien sabe aguardar el instante preciso. No expresamos nada. Él se aproximó a mí y,
Sin dejar de mirarme, elevó la mano para eliminar un mechón de cabello que había caído en mi mejilla. Su dedo se acercó a mi piel, solo un roce, pero todo mi cuerpo respondió como si me hubiese pasado una corriente eléctrica. Me acerqué sin tenerlo en cuenta. O quizás sí lo había considerado. Muchas veces, mucho tiempo. La separación entre nosotros se disipó en instantes. Su mano descendió desde mi mejilla hasta mi mentón, manteniendo mi rostro con una seguridad incuestionable, y sus labios lograron hallar los míos. El beso número 2 no se asemejó al primero. No existió lugar para la incertidumbre. No existió control. Fue claro, resolutivo, repleto de todo lo que habíamos silenciado. Sus manos persiguieron mi cintura, captando mi atención. Las mías, casi temblorosas, se agarraron a su camisa, experimentando el pulsar bajo el tejido, el torbellino de su pecho, al evitar la respiración. Cada roce en nuestras bocas representaba una declaración suave, un grito reflejado. Apenas me separaba un momento, solo para mirarlo directamente a los ojos. En ese instante no existían palabras que pudieran expresar más que nuestras miradas. Él pasó sus dedos por mi brazo, descendiendo gradualmente hasta agarrar mi mano, orientándome hacia el sofá. No existía urgencia. No existía debilidad. Cada acción era deliberada, cada acción evaluada, como si el tiempo nos hubiera frenado. Me senté en primer lugar y él se mantuvo de pie frente a mí, mirándome y aguardándome. No requería solicitar autorización. No tras todo lo que habíamos intercambiado en esos silencios, en esas miradas prolongadas, en cada beso casual que había sido cualquier cosa menos inesperado. Estiré la mano y saqué de su cinturón con delicadeza, invitándolo a aproximarse. Él obedeció, acercándose a mí, sus labios repitiendo la búsqueda de mis labios, sus manos incrustándose en mi cabello, descendiendo por mi espalda, deteniéndose en la curvatura de mis caderas. Cuando cerré los ojos, me dejé llevar por el roce de sus dedos, por el calor de su cuerpo tan próximo a mí. Ese beso se extendió, intenso,